Bueno, buenas tardes. El arreglo fue que yo iba a hablar un ratito por la invitación que me habían hecho los compañeros de la Mazota y que después dejábamos al plato fuerte a hablar de verdad. Bueno, voy a arrancar aclarando algo que no traje nada escrito porque no me dio el tiempo. Ser mamá de un niño muy pequeñito hace que, bueno, los tiempos y las cosas se ordenen más o menos como se va pudiendo. Llegué, y eso es un montón, llegué temprano, armé el mate, así que bueno, paciencia si me voy perdiendo así como en el hilo de las ideas, no traje, no tuve el tiempo de la siesta. Cuando vi el flyer, cómo circulaba y cuál era el subtítulo ligado a la patologización de las infancias, lo primero que me vino fue una escena de hace unos cuantos años atrás en un acompañamiento terapéutico. Que yo acompañaba, ya hacía un buen tiempo, a un niño que en ese momento debe haber tenido 8 o 9 años, más o menos, que hacía que iba a esa escuela desde los 3 y que tenía acompañante desde hacía unos años, unos cuantos también. Entonces, vieron cómo es la práctica, uno va habitando los lugares con las herramientas que tiene de formación, con el bagaje con el que llega a esos lugares. Y a mí siempre me salió en los acompañamientos en las escuelas no solo trabajar con las infancias que acompaño o acompañaba, sino hacer un teje institucional. Y empezar a hablar con los adultos, hacer cierta lectura del lugar. Y bueno. Entonces yo charlaba en los recreos y además para poder salirme un poco de que el niño pueda hacer otras cosas, yo charlaba con las docentes. Entonces hubo una que además lo hacía como con toda la buena intención, que me decía, yo quiero saber, pero era del orden de la necesidad, yo quiero saber qué tienen. Entonces yo le decía, no sé, yo no trabajo así, no, pero yo googleé, me respondía ella. Y para mí, por lo que él veo que hace, para mí tiene, y me decía una etiqueta, ¿no? Y yo le devolvía de nuevo, así como, no sé, puede ser, la está pasando mal, esto seguro, la pasa mal. Bueno, ¿y qué tiene? Era como una insistencia, porque aparte su fundamento era, si yo sé qué tiene, puedo leer sobre eso y lo voy a poder ayudar. Y no le alcanzaba otros relatos, el padecimiento subjetivo, no le alcanzaba todo lo que yo le devolvía que ella podía hacer y cómo lo venía acompañando en el aula, era la necesidad de una palabra ordenadora. Y me volvió esa escena, digamos, esa pequeña viñeta, porque pensaba, bueno, ¿qué tienen nuestras infancias? ¿Cómo nos posicionamos en la clínica, en el trabajo cotidiano, para que al llegar a una escuela, yo no llegué, pero para estar en una escuela o cuando, no sé, llegan adultos a un consultorio y llevan a su infancia, lo que nos interpela es y nos solicitan, la demanda es un diagnóstico con cierto nombre que calma, que ordena, que pareciera que ahí arranca la cosa, que si no, no se está trabajando. ¿Qué será que está como instalado en ciertos saber popular de qué se trata nuestra práctica como trabajadores de la salud mental, como psicólogos, psicólogas? Lo que se cree es que diagnosticamos y que hacemos interconsulta. Porque esa era la otra parte, era, pero vos conocés, sabían, porque aparte la psicóloga se acercaba a la escuela y hacíamos parte de las reuniones en el equipo, qué sé yo, pero la pregunta era, pero vos conocés a la psiquiatra y toma medicación. Había como toda una cosa en relación a la parte más psiquiatrona, digamos, en relación a ese niñito. Y pensaba que una posible respuesta a qué tienen
nuestras infancias, y pienso en el sentido más amplio del término, como nuestras infancias argentinas, digamos, las infancias de nuestro país. Además de una historia que los antecede y a la que se filian, y no hablo del cuentito de la novela neurótica, de mamá y la abuela y qué sé yo, hablo de una historia nacional, una historia, la gran historia, si se quiere, para poder ubicar esta pequeña historia y la gran historia en palabras de François Saint-Aignan. Y tienen una historia a la que filiarse, y tienen necesidad de jugar y necesidades de ser alojados, de ser escuchados, y tienen síntomas que nos ponen a pensar y a trabajar. Y hacer esta diferencia de decidir trabajar de un modo o de otro es una diferencia epistemológica, es una diferencia clínica de posicionamiento ético, de cómo trabajamos con quienes recibimos o acompañamos y escuchamos. Para quienes trabajamos desde el psicoanálisis, no da igual este posicionamiento o el otro. Y así como digo que nuestras infancias tienen una historia a la que filiarse, nosotros como trabajadores de la salud mental también. Argentina es un país que tiene particularidades, además de que tiene psicoanálisis por doquier, tiene un psicoanálisis con sello, con huella singular, particular, propia. Podemos pensar en los momentos de ruptura y quiénes han estado en esos momentos de ruptura y de creación en nuestro país, como por ejemplo en el momento de plataforma y documento, y pensaba, para llegar sí al lugar que Martín anticipaba de trabajo con las infancias y las adolescencias de este barrio, del barrio en donde está ubicada la Siberia, que hacemos covers, somos más o menos creativos, todos terminamos haciendo covers, somos Salieri y con el respeto que implica filiarse a esa historia del psicoanálisis, ¿no es cierto? Y pensaba en Juan Carlos Volnovich y por ejemplo, toda su trayectoria ligada a acompañar infancias. Hay un artículo muy bello que se los recomiendo, que es Andrés, la herida hecha viento, en donde él ahí lo que dice, entre otro montón de cosas, es que cualquier cosa después lo podemos leer, pero él lo que dice ahí es que en el más banal de los síntomas, del más neurótico de nuestros niños, está anclado parte de nuestra historia y del horror. Y que no es lo mismo, por supuesto, nombrar el horror que haberlo pasado. Por eso es una historia a la que filiarse, no a la que se está viviendo. Pienso también en Silvia Blechman y los escenarios en los hospitales públicos, en su exilio en México y el relato que ella hace de las diferencias que encuentra entre los niños y niñas argentinos y los niños mexicanos. Pienso en alguien que uno me sale a decir que la querida, y obviamente que no la conocí, pero la querida Marilu Pelento y sus incansables trabajos y luchas en relación a los derechos humanos. Y así podríamos nombrar muchos más, ¿no es cierto? Bueno, y obviamente el gran maestro Fernando Ulloa y la experiencia Barriletes en Bandada. Y digo esto porque además no solamente es filiarse una historia en el psicoanálisis, sino que es filiarse a no pensar el trabajo desde una interconsulta o desde la parcela, y entonces se va construyendo una personita digamos, con los pedacitos de todos los que lo van viendo, sino poder pensar una práctica que tenga como eje transversal y central los derechos humanos y el acceso a los derechos.
Yo voy a dar por hecho hoy, porque si no es como muy largo, que más o menos todas y todos conocen de qué hablamos cuando decimos barriletes en bandada. La experiencia en un barrio que tienen de Neuquén, que acompañó Fernando, que fue una de las últimas antes de fallecer, y que hasta el día de hoy sigue, con las particularidades que tenía ese lugar de alojo, de confianza, de sostén, de juego, de cuidado, de escucha, de pregunta para esos niños y esas niñas que no conocían lo que era que un adulto les sirva la comida, que no tenían la posibilidad de elegir si querían té, café o mate, que el trabajo era su moneda corriente y no la lectura, la escolaridad, el juego. Hay muchas escenas en uno de los libros de Fernando. Puntualmente hay un capítulo destinado a barriletes en bandada y hay mucho relato de esas infancias, así como decía recién, Volnovich o Marilú alojando a esas infancias arrasadas por el terrorismo de Estado. Bueno, quizás es también barriletes en bandada alojando las niñeces arrasadas después del 2001, por ejemplo. Y es en clave de todas esas lecturas, de todos estos grandes maestros y grandes maestras que nos anteceden, que con el equipo de gestión de la Facultad de Psicología actual y puntualmente con el equipo de quienes trabajamos en infancias en la facultad, que decidimos crear, porque justamente este es un espacio, esta es una institución pensada para los adultos, para venir a formarnos en una universidad. Decidimos crear un lugar donde alojar estas infancias que de por sí están. No es que llegan porque está abierto el espacio que los recibe particularmente, sino que están desde siempre. Uno podría pensar, quienes, no sé, yo arranqué a cursar en el 2002. Bueno, ¿qué infancias estaban en el 2002? ¿Quiénes arrancaron en el 2010? Bueno, ¿quiénes estaban en ese momento? Y tienen muchos motivos. Y no está mal que ubiquemos que quienes transitan de manera cotidiana por nuestra facultad, entre otros motivos, lo que hacen es llevar un mango a la casa. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo transitan para nosotros? ¿Cómo los acompañamos, las acompañamos? ¿Cómo los cuidamos? ¿Con qué mirada se sostienen? ¿Cuál es el lugar de alojo que les damos? No da lo mismo. Y por eso, y todavía no había dicho el nombre porque no lo pusimos nosotros. El espacio se llama Los Sueños de la Sexta. Que podríamos pensar todo lo que significa, justamente en esto que yo decía recién de en clave del psicoanálisis, lo que implica los sueños. ¿No es cierto? No solamente en clave utópica, sino en clave psicoanalítica. Y pensamos detenidamente cómo lo armamos. Con lindos colores, con lindas sillas, con lindas mesas, con lindos juegos, con un horario que lo enmarca, con referentes adultos que lo sostienen, que no son cualquiera, que no es que, porque nos viene pasando mucho que vi luz y entré, no lo recibe cualquiera, porque hay condiciones. Por eso pintamos también, llamamos un muralista y hicimos todo ese dibujo alrededor de las paredes, porque va desde poder pensar un lugar que esté lindo a lo que pasa ahí. Y quienes estamos como parte del equipo, no somos todas psicólogos y psicólogos, también hay un abogado, porque entendemos que es importante su figura, hay una psicopedagoga y hay un referente barrial. Y si bien no hay una cotidianidad al estilo, como yo les decía recién, de barriletes en bandada, sí hay una cotidianidad que empieza a instalarse cada vez más, al punto que yo llego hoy, los chicos están y
demandan, y tienen toda la razón, que no esté acá, que vaya a abrir el espacio de los sueños de la sexta porque quieren tomar unos mates. Y bueno, esto, me parecía que era una buena oportunidad, casi una excusa, la invitación a participar del panel, además de abrir cierta pregunta en relación a la patologización de las infancias, poder presentar el espacio. Eso. Bueno, esta era una cosa que solía hacer Fernando yo. Primero agradecer, la verdad que me siento en casa cuando vengo a Rosario, cuando me invitan, gracias a la gente de la Mazota, del Grado. Bueno, como suele pasar, vieron que cuando uno trabaja en la clínica tiene un montón de cosas en la cabeza, lee sobre los pacientes, o no lee, pero se acuerda de cosas. Bueno, yo acá tengo un montón de cosas para que vean, pero a partir de lo de Antonella se me ocurrieron otras cosas. Así que, gracias, porque vamos a ir viendo, pero yo voy a ir pasando. Vos hiciste... Bueno, primero, ¿cómo era tu nombre? Martín. Martín. Definió algo que está en la base de la patologización, que es cómo las palabras ontologizan. Es decir, cómo las palabras designan lugares, designan funciones y designan también lugares en la sociedad. Y Antonella contaba esta anécdota acerca del interrogante, la pregunta, ¿no? Que al final de tu charla vos decís, bueno, voy a dejar esto también con preguntas, ¿no es cierto? Como abriendo preguntas. Entonces yo pensaba, ¿cómo soportamos las preguntas, ¿no? Es decir, la infancia es una pregunta. Es decir, un futuro papá me decía, ¿cómo será el futuro que yo le doy? Es una pregunta, ¿no? Debe estar por tener un hijo ahora. Pero hay algo que me parece que enhebró Antonella, que me parece fundamental en esta búsqueda que hacemos, en esta búsqueda en donde la historia se nos enhebra, es decir, viene a nuestro encuentro como respuesta, o como intento de respuesta, o como búsqueda, que no tiene que ver solo con lo que dijo Fernando, lo que dijo Juan Carlos, y lo podemos rastrear, porque vos utilizaste algunas palabras que nos lo acercaron afectivamente. Es decir, me parece que acá hay un hilo conductor de la historia que tiene que ver con el afecto. Bueno, puede ser Byung-Chul Han, está bien, lo leo, pero no me genera ninguna relación afectiva. Pero sí, si me decís Ulloa, si me decís Juan Carlos, Volnovich, cito a una santafesina que fue mi maestra y amiga, Silvia Charretti, que estudió acá, en la Universidad de Rosario, que me enseñó la relación entre la salud pública y la subjetividad, ¿no? Es decir, cuando decimos infancias, hablamos también de un instituido en lo social. Es decir, es una palabra que está sostenida no solo como parte del léxico, sino está sostenida por un hacer que no es solo social, sino también político. Porque si hablamos de derechos de infancia, alguien tiene que encargarse de respaldarlos.
Y si hablamos de niñez, la cuestión de los derechos, es decir, el lugar que tiene un niño, una niña en relación a nosotros, va a estar respaldado por derechos. Es decir, ¿qué tiene? También implica plantearse una cuestión que yo creo que recorre toda la problemática de la patologización, toda la cuestión de la clínica, que es la ética. Es decir, el otro es otro. Es decir, yo antes de preguntarme qué tiene, digamos, le digo, ¿cómo estás? Hola, me presento. Hay un vínculo. Es decir, el sustrato de cualquier intervención nuestra, por lo menos desde el psicoanálisis, es lo vincular. ¿Sí? Y desde luego ahí me parece bien lo que plantea Antonella. No sé cómo corno. A ver. Digamos, la pregunta la podemos dejar como un interrogante o una apertura que nos llena a veces de zozobra, de incertidumbre, de angustia. Es decir, lo que le pasaba por ahí a esta maestra, más allá de esta tendencia a tener inmediatamente una respuesta para poder hacer algo, no solo con la criatura, sino con su propia angustia, ¿no es cierto? Bueno, es eso. Es lo que nos pasa. Es decir, sí, verdaderamente, cuando viene un niño, una niña, un niño a la consulta, bueno, viene por un problema y nos instala una pregunta, una incertidumbre, porque nos reclama una respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sostener esa pregunta? Uno puede decir, no sé, pero por ahí los papás o quien lo traiga se da media vuelta y se va. ¿Sí? Entonces, me parece que una cuestión ahí es, en primer lugar, la pregunta se puede sostener, ¿no?, si hay un vínculo, es decir, si yo establezco una relación. ¿Sí? Como decía Levinas, previo a cualquier ontología, previo a cualquier preguntarme por qué tiene, quién es, qué le pasa, previo a eso hay una ética. Es decir, cómo yo me posiciono en relación al otro es lo que va a dar lugar a la posible respuesta, o no. O en todo caso, si yo lo posiciono como un personaje sometido, subordinado al adulto, ¿no?, voy a dar una respuesta adultocéntrica, que es uno de los problemas que yo señalo también como un interrogante, un planteo, mejor dicho, no un interrogante, es decir, un planteo. Nuestras teorizaciones suelen tener un sesgo adultocéntrico. Traigo un ejemplo. Yo participo por el Foro de Infancias en el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental. Son 28 organizaciones que no asesoramos, sino tenemos una función, sí, consejera honoraria de la Dirección de Salud Mental de Nación. Todos los documentos sobre desmanicomalización son sobre adultos. O sea, no existen las infancias. Y esto no lo digo en particular con respecto a esta Dirección Nacional de Salud Mental. La otra y las otras, y las que han habido, y en general, lo que nosotros leemos acerca de la desmanicomalización no incluye las infancias. Entonces, si nosotros no pensamos desde lo público que la patologización es el modo de encerrar desde muy temprano, ¿no es cierto?, a los sujetos, estamos desconociendo cuál es el origen de la manicomialización.
cuál es el origen también de los distintos tipos de encierros que hay en las infancias. El problema, a ver, lo que también se me anudaba en relación a lo que traía Antonella es que la cuestión del diagnóstico, es cierto, una vez que está establecido el vínculo, o se va estableciendo, mejor dicho, se pregunta desde lo vincular, es decir, lo que le pasa o lo que tiene, no es solo lo que tiene esta personita, ¿sí? Es su problemática, es lo que le pasa a la familia, lo que le pasa al barrio, lo que le pasa a la comunidad, lo que le pasa a la historia. No es lo mismo nuestra historia. Hay un texto que me hacía recordar también, Antonella, de Yolanda Galpel, que les recomiendo, que se llama Trauma Social, ¿no? Ella cuenta que el trauma social se le representaba en la cabeza como la radioactividad que después de años, a veces décadas, aún en lugares en donde explotó, ¿no es cierto?, una central nuclear, sigue estando de alguna manera y penetrando los cuerpos. Ella decía, los traumas van quedando de alguna manera y van penetrando en los cuerpos y van decantando en pequeñas historias, ¿sí? Entonces no es lo mismo en un país en donde ha habido infancias secuestradas, infancias que quieren saber por su identidad, no es lo mismo preguntarse por el lugar de las infancias que en otros lugares. En todo caso, necesitamos singularizar desde el punto de vista del sujeto colectivo qué implica, qué quiere decir para nuestras infancias, ¿no es cierto?, el lugar que la historia les ha asignado. ¿Sí? Y qué implica también luchar por una posibilidad de que esas infancias recobren una identidad. Pero no solamente la de los niños secuestrados, la de todos. ¿Sí? Porque hay algo que se nos secuestró de las infancias. Hay algo en lo público que quedó de alguna manera como factible, ¿no es cierto? Hay como una licencia social de que eso, en la medida que queda impune, ¿no?, puede ser. ¿Sí? Entonces, yo le puedo secuestrar determinadas experiencias a las infancias. ¿Sí? Digo, la pregunta por la historia es la pregunta también por determinados sucesos traumáticos que penetran en esa historia. Y así como uno puede hablar de plataforma y documento mencionando una épica que nos recorre de alguna manera el alma y nos genera una cierta pasión. Bueno, también cuando se nombra el terrorismo de Estado, ¿no?, hay algo que nos recorre el cuerpo y nos atemoriza, nos indigna, nos enoja y nos preocupa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son cosas que se repiten. ¿Sí? Y porque son cosas que, en la medida que se invisibilizan determinadas cuestiones de las infancias, no se reconoce que algunas cuestiones de las infancias, como son justamente los síntomas, el modo en que las infancias gritan su malestar, manifiestan su malestar, esas cuestiones, ¿cierto?, si se siguen invisibilizando, le estamos secuestrando a las infancias, ¿sí?, la posibilidad de vivir eso, sus infancias. Entonces, ¿qué le pasa? Que tiene niñez. Un niño tiene niñez, una niña tiene niñez. ¿Sí? En primer lugar, ese es el vínculo que yo establezco con esa criatura. Después, digamos, el modo en que transita su experiencia en la vida con otros, ese modo puede ser de sufrimiento, puede ser de placer,
pero es con otras. ¿Sí? Me fui totalmente de este texto, no sé qué tiempo tengo, pero... Van a ser las 7. Bueno. Dibuje, maestro. Dibuje, maestro. No, me interesaría que esto sea más ¿no? interactuado. O sea, ¿hay alguna pregunta, algo que se les ocurra o que se les haya pasado por la cabeza de lo que fui diciendo? Bueno, aporta el dibujo. Esto que habías traído de cómo un trauma... No, por favor, no. Porque te escuchan, ¿qué va a hacer? Bueno, justo a mí hablar en público no me gusta mucho, pero lo que habías traído de este trauma generacional, que como lo podemos comparar como si fuese una bomba atómica, que quienes residen en esa área, después generación tras generación van a seguir sudando, o sea, van a seguir transpirando sus cuerpos, digamos, van a seguir con ese trauma en generación, y me recordó, a la pequeña gran historia de cada sujeto, de cada generación, cómo se va manejando y cómo nosotros, sobre todo en las infancias, cuando hablamos del diagnóstico de un niño, no estamos hablando solamente de ese diagnóstico, sino que estamos hablando de la historia familiar que ese niño trae al consultorio y de cómo no podemos dejar por fuera a la hora de hacer un diagnóstico, o si llega a ser necesario hacer un diagnóstico, porque muchas veces no es necesario. ¿Cómo no podemos dejar por fuera la historia familiar y cómo no se puede dejar por fuera nunca la visión de los padres? Que muchas veces hay padres que dejan al niño en el consultorio y dicen, algo le pasa al pibe, no sé qué le pasa. ¿Cómo hay algunos profesionales que se concentran en trabajar solamente con el niño y dejan por fuera toda esta esfera tan rica que son, el trauma generacional que también traen los padres, que es lo que conforma al niño, digamos? O sea, era eso. Buenísimo. Algo como nos pasó en la pandemia, ¿no? Es decir, uno estaba atravesado por lo mismo que le pasaba a los pacientes, es decir, el temor a vivir el contagio también lo teníamos nosotros, ¿no? Y lo que uno habla del trauma generacional también nos recorre a nosotros, ¿sí? Es decir, hay un dispositivo que me parece muy interesante, que lo ideó Ana María Fernández, que se llama Indagar la Implicación, que es, juntarse, ella propone un dispositivo más grupal y preguntarnos cómo nos atraviesan los imaginarios. ¿Sí? Precisamente, es decir, las cuestiones de género, las cuestiones políticas, las cuestiones que tengan que ver con lo social, es decir, cómo nos atraviesan, porque eso va a filtrar el modo en que nos vinculamos con un niño, una niña, un niño. ¿Sí? Eso, indagar la implicación parte del supuesto que nosotros estamos de alguna manera implicados, es un término que lo toma de Luró, o sobreimplicados, es decir, no es solo esta ontologización, como vos planteabas, de las palabras o de los imaginarios, sino además que la adhesión subjetiva está dada no por incorporar una prohibición, sino por aceptar un modo de satisfacción, un modo de existencia que uno cree que es la mejor. ¿Sí? Recién venía del viaje y escuchaba un tema de Arbolito que decía: nos acostumbramos a esto, nos acostumbramos a otro, ¿no? Nos vamos acostumbrando y pensamos que esto es como es, y que además a nosotros nos parece bárbaro que sean las cosas así. Bueno, indagar la implicación implica ver cómo removemos estos anclajes de goce, ¿sí? Estos modos en que nosotros suponemos que podemos advenir sujetos
en los términos en que de pronto descubrimos que la sociedad nos plantea, ¿no? O los imaginarios sociales. ¿Sí? Entonces, una cuestión acá para despatologizar es también preguntarnos nosotros, ¿no es cierto?, en qué medida estamos implicados, en qué medida estamos atravesados por estos traumas transgeneracionales. ¿Sí? Y que la respuesta, yo ahí planteo una cuestión que me parece nodal, no puede ser individual. O sea, no deja de ser individual, pero la búsqueda, no la respuesta. La búsqueda de una respuesta tiene que ser grupal y colectiva. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, el lenguaje inclusivo no es solo una ocurrencia individual, ¿sí? Supone una movilización política, una movilización social en respaldo de la inclusión y en denuncia de los modos de exclusión. ¿Sí? Entonces, cuando uno instala otro modo de decir, otro modo de significar, otro modo de pensar las infancias, también necesita de ese respaldo y esa construcción colectiva. Todo esto porque entonces, cuando decimos patologizar, no estamos hablando de la tendencia a mencionar, a reducir, digamos, el sufrimiento a una enfermedad. Esto es, en todo caso, la definición canónica, bueno, que tiene que ver con darle al sufrimiento una determinada etiqueta, rótulo o clasificación. ¿Sí? Y clasificaciones diagnósticas hay a rolete, empezando por la DD, el TEA, trastorno de espectro autista. Bueno, ustedes las deben conocer todas, como me acordaba de Marilu Pelento, que contaba que en una entrevista la mamá le decía: mi hijo tiene todas las letras. O sea, TEA, TO, ¿no? Todas las letras. Entonces, cuando hablamos de la patologización, cuando hablamos de reducir esa experiencia vincular con ese otro, resumirla, reducirla a una impresión diagnóstica, a una palabra que define a ese otro, ¿no? Eso que es patologización, esto que es incluir ese otro en un listado general, lo cual después define el modo en que esa enfermedad es curada, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, refiere todo un procedimiento a posteriori. Esa manera de relacionarnos con las infancias, ¿sí?, es una tendencia social, no es solo una cuestión propia o específica de la psicopatología o de la psicología o del psicoanálisis. Es una tendencia social. Estigmatizar es una tendencia social. Sí, angustiarnos y necesitar un nombre para esa experiencia, eso existe desde siempre. ¿Sí? Ahora, el problema es el siguiente, es decir, hay algunos que se apiolaron de esto y se adueñan. Es decir, dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer para apropiarnos de los nombres? ¿No? Es decir, y acudir, ¿no es cierto?, ante esa incertidumbre, esa angustia de los profesionales y decirles, bueno, yo le doy respaldo, entre comillas, científico a lo que vos mencionás y definís, ¿no es cierto? Porque esto está en el DSM-4, 5 o en alguna Biblia psiquiátrica o psicoanalítica, porque acá también hay que decir que el psicoanálisis hablaba de neurosis y de psicosis, ¿sí? Yo digo, esto requiere una revisión crítica, no estoy diciendo que haya que desalojar totalmente esto, requiere una revisión crítica. Es decir, si yo incluyo esta manera de pensar a partir de un vínculo, eso es una cosa. Si yo me pongo a jugar con una criatura y podemos hablar de lo que le pasa, ¿no? Y no filtrarlo por el tamiz del DSM,
A partir de ahí podemos pensar con la familia, con él y uno con otros y otras, podemos pensar qué le pasa, qué tiene, ¿no? ¿Sí? Pero no al revés, es decir, yo instalo la etiqueta, sonamos. Ahora, ya estoy muy perdido con donde voy acá. Pero básicamente todo esto tenía que ver con lo que trato de transmitir acerca de que la organización y la patologización son tendencias sociales. ¿Sí? Ahora, Arminda Verastegui decía: un niño ideal para su medio, sometido, obediente, pasivo, adaptado a las normas de los adultos, con una vida de fantasía limitada y con un nivel de juego que elude lo turbulento, es desde el punto de vista del psicoanálisis un neurótico grave. Esto lo decía hace 50 años o más. Las cosas empeoraron, digamos, no es que decir, el reclamo de adaptación antes tenía reglas, antes había un super yo, ahora no hay un super yo. Hay una amenaza de exclusión, que es otra cosa. Si la amenaza de exclusión es decirle a un trabajador que arbitrariamente puede ser despedido, por ejemplo. No interesa si es bueno o malo, es decir, no hay un super yo que indique como parámetro, si uno hace determinadas cosas, entonces va a poder seguir en ese trabajo. Si un chico hace determinadas cosas, va a poder ser un buen alumno. Es decir, el problema del modo de exclusión actual es que es arbitrario. Está sujeto a lo que el poder de turno determina. ¿Sí? Por supuesto, hay variantes y hay comunidades que resisten, hay colectivos que pueden rearmarse frente a ese impacto, pero la experiencia, es decir, cuando predomina el mercado, suele pasar eso. ¿Sí? La experiencia del consumo, ustedes la deben, como todos la vivimos, es decir, un producto vale y mañana no vale. ¿Sí? Si la experiencia de los valores para el mercado es efímera. Las reglas son efímeras. Sirven, como decía Groucho Marx, soy un hombre de principios, si no le gusta los cambio. ¿Sí? Bueno, es eso. Entonces, la experiencia actual se ríe un poco del super yo. Como dice el coreano Byung-Chul Han, uno es empresario de sí mismo, uno tiene que vérsela con sí mismo, pero la amenaza de exclusión ya no, es decir, no puede con ella. Entonces, una etiqueta hoy es una amenaza de exclusión. Es decir, si sos esto, puedes irte afuera del grupo, de la escuela, de la comunidad. Sos visto como un bicho raro. ¿Sí? Es impresionante cómo los pibes los calma. El otro día a un nene está muy angustiado por la relación con su hermanito. Le digo, la verdad es que yo te veo bien, ¿no? Y se aflojó y entonces me empezó a contar muy angustiado todo lo que le pasaba con su hermano. Pero él se veía totalmente excluido de alguna manera en su novela familiar, de su familia. Se veía como alguien malo, ¿no? Y que en ese sentido, desde los ojos de los papás, si lo llevaban al psicólogo era porque tenía un problema serio, ¿no? Con lo cual no podía dialogar consigo mismo ni con otro, porque eso estaba filtrado precisamente por una visión patologizante. Pero bueno, fíjense cómo esa visión se encabalga con modos que son de la sociedad neoliberal. ¿Sí? Son los modos que a mí ya no me gusta mucho decir neoliberal porque le da un sentido cultural y político que en estos momentos es tan caótico que, no sé, es demasiado consistente hablar de que eso sea neoliberalismo, ¿no? Porque no es liberalismo. Y por supuesto no veo qué es lo que tenga de nuevo. Bueno, hay quienes añoran el uniforme
uniforme, correcto y ordenado. Esto, ¿sí? Insisto, cuando uno habla de una patología, está hablando de un niño que no funciona bien. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un modo de funcionar bien. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el modo de funcionar bien de las infancias para la sociedad? Si me lo preguntaban hace 50 años, uno empezaba a criticar esto, ¿no es cierto? Este modelo. Y nos la pasamos dándole y dándole a este modelo. ¿Sí? Por suerte, apareció este otro modelo. ¿Sí? Diverso, singular y creativo. Lo que pasa es que no tenemos la menor idea de qué hacer con esto. ¿Sí? Es decir, es acontecimental. Es decir, no puede entrar le queremos poner un nombre y nos cuesta. ¿Sí? Es decir, una mamá me decía, pero si yo le doy la tablet desde que tiene 1 año, él va a saber manejar la tecnología cuando tenga 5 como nadie. Digo, si le das la tablet cuando tenga 1 año, va a ser un zombie a los 5 años. Pero hay una incertidumbre, es decir, porque en definitiva el mundo al cual esa criatura viene no es el que yo tenía, que me tocó a mí cuando tenía 5 años, que no existía muchas cosas, no vamos a decir. ¿Sí? Entonces, necesitamos pensar, necesitamos juntarnos, necesitamos trabajar esto, ¿no? ¿Qué lugar le damos a las niñeces? Ya no es solo una pregunta, es decir, cuando Franco Tonucci dice esto, ¿no? Porque la ilustración es de alguien que ilustra los libros del pedagogo italiano Tonucci. Dice, bueno, ¿qué lugar le damos como ciudad? ¿Tienen algún lugar? ¿Sí? Y esto es lo que los niños y las niñas van registrando. Perdón las molestias, estamos jugando para nosotros, para vosotros. Bueno, hay una relación destituyente de este neoliberalismo. Hay muchos modos en que uno va a encontrar, y voy cerrando, habría mucho que trabajar, pero ¿cómo el mundo de hoy enfrenta la incertidumbre? Bueno, es decir, la incertidumbre de que no sé bajo qué reglas yo puedo saber si me excluyen o no de la sociedad. Bueno, uno de los modos es la desmentida, la que escuchamos habitualmente, es decir, a mí no me va a pasar. Sí, yo sé que a ese otro le pasa, pero a mí no. ¿Sí? Sí, yo sé que está, pero no. Sí, yo sé que existe la exclusión, pero a mí no me va a pasar. ¿Por qué? ¿Sí? La meritocracia es también otro de los modos en que se instituye la posibilidad de ser feliz en la vida, es decir, con méritos. ¿Sí? Es absolutamente individualista el planteo. El nosotros, lo comunitario no existe, ¿no? Lo fraterno queda en el olvido. ¿Sí? Hay un libro, bueno, ahora no me acuerdo de quién era, que habla del olvido de la fraternidad. Ustedes ven que en general discutimos acerca de la libertad y la igualdad, ¿no? Son las dos discusiones. La fraternidad, hasta que no la volvieron a traer los colectivos de mujeres en el país, no existía como planteo, salvo la fraternidad de los ferroviarios. ¿Sí? Pero como planteo cultural de cómo construir una sociedad, la fraternidad quedó en el olvido, ¿no? Se eclipsó, dice este autor, el eclipse de la fraternidad. ¿Sí? Desde libertad, igualdad, fraternidad del liberalismo francés, ese término se dejó, se quedó como en un eclipse. ¿Por qué? Bueno, porque si el planteo es ¿para qué nosotros? ¿No? Y el planteo nuestro también es, no vamos a poder responder a esta pregunta, ¿qué tiene?
si no nos comunicamos, si no nos preguntamos, si no nos acompañamos, porque las preguntas son pesadas. Y lo que le pasa a nuestras niñeces actualmente es una pregunta que nos interpela. ¿Sí? Y si no nos interpela, estamos escuchando mal. Es así. Ahora necesitamos acompañarnos en esto. Mirá lo que me pasó con este paciente, mirá cómo me sentí. Pero el modelo neoliberal plantea un tipo de infancia meritocrática, consumista, individualista, ¿sí? Bueno, este es el niño correcto de hoy. Lo que pasa es que, como ustedes verán, las pautas, digamos, son efímeras, las reglas, ¿no? Sí, uno puede plantearse una escucha, digamos, ciertos planteos de retorno que suele ser bastante común en la prédica neoliberal, acompañar las propuestas con cierto conservadurismo, hacer cierta idea de la familia, cómo era, la escuela, cómo era, la infancia, cómo eran las reglas y la moral. Eso es mentira, es decir, las reglas están planteadas más que nada por el mercado. ¿Qué es lo que vale? A ver, por el mercado y por el Estado. Quiero hacer una salvedad porque, bueno, acá hago un énfasis, pero vuelvo a la cuestión de lo público, si somos una res pública, lo público, ¿no es cierto?, que es lo que sostiene el lugar nuestro como profesionales de las infancias y de cada uno de nosotros en la sociedad, en la medida que haya un Estado activo, ¿no?, capaz de, en todo caso, hacerse cargo de esto que llamamos derechos, ¿sí? Que lo hace como un desastre, pero hay que defenderlo, porque el que no esté es peor, ¿sí? Quiero decir, lo hace como un desastre porque tenemos 50% de pobreza, quiere decir que acá podemos hablar mucho del derecho de las infancias, pero ¿sí?, esa es la realidad, ¿sí? Pero ese pedazo de Estado lo tenemos que defender porque sin eso es el caos, ¿sí? El caos no en sentido, digamos, como quien dice, bueno, un caos productivo, no sé, no, es algo más apocalíptico. Estamos en tiempos pesaditos en ese sentido, ¿sí? Es decir, si no hubiésemos tenido vacunas, la pandemia hubiese sido desastrosa. Y tuvimos vacunas porque hubo un Estado que se hizo cargo. Mal, bien, lo que sea, pero hubo un Estado que algo hizo. Entonces, nada, bueno, voy cerrando acá. Me interesa mucho más el diálogo. Hay muchísimo que me hubiera gustado desarrollar más, pero a mí me gusta también hacerlo así. La verdad que lo que ustedes inauguraron al principio me pareció muy rico en cuanto a que hay un hilo conductor que tiene que ver con los afectos que no tenemos que denostar, digamos, no tenemos que dejar de lado, ¿sí? Porque eso es lo que nos liga con nuestra historia, lo que nos liga con los otros, lo que nos liga con el nosotros, ¿sí? Y ahí hay palabras, pero que no son palabras vacías, sino que son palabras vivas. ¿Sí? Son palabras que nos vinculan a un ente colectivo que es la historia y que es también el futuro. Y en eso me parece que nosotros estamos en una posición, si se quiere, que no es la de repetir palabras, sino en todo caso la de crear, ¿no es cierto?, mejores condiciones para que ese decir y ese hacer sea fructífero, sea constructivo. Es decir, que este psicoanálisis no sea repetir el complejo de Edipo. En todo caso, en principio sea escuchar.
en principio sea darle la oportunidad a ese nene, esa nena, para crear, para sentir que no es alguien que tiene, sino en todo caso es alguien primero, ¿no? Y que además puede ser significativo para su comunidad. ¿Sí? Y eso en la adolescencia, que es otro gran capítulo, es fundamental. El modo adultocéntrico, de acá cierro, en que vemos las adolescencias, es decir, como un personaje que entre la niñez y la adultez está en una etapa híbrida, es una clasificación, una calificación adultocéntrica que no nos permite ver cuál es la especificidad creativa de esa etapa. Y como le decía el otro día a un paciente que planteaba, bueno, yo quiero escribir, y me contaba una escena en la que en el 2001 él quería ir a la plaza, su padre no lo dejaba, y entonces él se rebeló y dijo, bueno, yo voy a la plaza porque están mis compañeros y quiero defender la democracia, o defender al pueblo en ese momento, ¿no? La democracia se caía. Digo, vos tenías 20 años, ¿por qué no recuperás eso? ¿Qué te pasa con la hoja en blanco? ¿Por qué no te rebelás un poco? ¿Por qué no sacás esa rebeldía, ese momento, esa pasión adolescente y la pones a trabajar? ¿No? Pero está puesto desde el punto de vista adultocéntrico de que eso es, bueno, algo que ya te va a pasar, ya se te va a pasar. Es una rebeldía o es una cosa adolescente. Integrada en la vida adulta es oportunidad para crear, ¿no? Bueno, que dejemos acá, porque me encanta que podamos pensar también entre todos. Bueno, les agradezco de verdad, me encanta escucharles. Y abrimos a preguntas. No sé si alguien. Bueno, Marina, si quieres hacer una pregunta. No hacía falta el nombre, pero... Esto que trajiste diciendo, bueno, del niño neurótico totalmente adaptado a los intereses de los adultos que lo rodean, básicamente, tranquilo, callado, siguiendo órdenes. Me recuerda mucho, bueno, fue algo que trajiste al modelo de educación, que bueno, yo lo pienso prepandémico, ¿no? Y que ahora también se está volviendo a la presencialidad y lo estamos volviendo a ver, en la que se espera que un niño esté sentado en un aula 2 horas, tranquilo, un niño de 6 años, recibiendo información de una sola persona sin muchos estímulos. ¿Cómo se pretende que ese niño sea el modelo de niño neurótico a la hora de recibir una educación y se deja por fuera un poco algo de la tríada que es de educador, educación y educado, que es una imposición un poco violenta sobre el niño también, esa cuestión de, bueno, dejar de lado tu individualidad para recibir todo esto y esperar que el niño se doblegue ante eso y se vuelva un niño neurótico, y se toma como eso un modelo de salud mental para el niño, el poder quedarse callado 2 horas recibiendo toda esa información, más que algo como anormal, que no sería esperable de un niño. Me quedé pensando cómo el modelo de educación pretende eso, formar niños neuróticos muchas veces, y que cuando abordamos un modelo más de tomar estas singularidades de los niños, esta falta de atención, esta necesidad de juego, esta necesidad de estimulación constante, ya muy pocos son quienes tienen la respuesta, porque no es algo que tiene una pregunta respondida, sino es algo que tenemos que ir construyendo mientras nos vamos encontrando con los diferentes sujetos que son estos niños. Nada, me quedé pensando en eso, de cómo uno deja por fuera, cuando hablamos de las escuelas primarias sobre todo, esta imposición violenta que es para el niño también el ser educado, porque el niño tiene que ceder ante eso, y si no cede, ahí es cuando suele caer en el consultorio de un psicólogo, un psicoanalista, y le dicen al profesional, bueno, el pibe no se queda tranquilo.
genial que no se quede tranquilo. Si no se queda tranquilo porque justamente estamos hablando de un niño que se está negando a doblegarse a ser un niño neurótico. En muchos casos, yo lo pienso así. Bueno, era eso. Yo tengo una pregunta más que nada en relación quizás a la práctica. Me pasa que yo trabajo con un psicólogo infantil y muchas veces a mí, como estudiante de psicología, me surge esta pregunta de, bueno, pero ¿cómo lo llevas en el consultorio? O sea, ¿cómo lo aplicás, entre comillas, no? Y pienso en esto de que a veces estos niños, digamos, que llegan al consultorio, vienen con todo eso de la tecnología, por ejemplo, vienen con un celular o juegan juegos en red o no están en contacto con las tecnologías, las redes sociales, etc. ¿Cómo en el consultorio uno propone algo distinto, sin imponer? ¿Se informa en relación a lo que los niños hacen, juega con ellos en red? O sea, como que me cuesta pensarlo proponiéndoles algo distinto que quizás no muestren interés, ¿no? Como que tendrían un libro y no les interesa, quizás eso también es un prejuicio mío, así. Pero me surge esta pregunta, ¿cómo ponerlo en juego? Porque yo los escucho y me parece fascinante, pero a veces me imagino a una infancia que está más preadolescente, puber, que está tan atravesado por cómo es hoy ser una infancia, que por ahí nosotros como adultos, que encima ya cada vez cambia más rápido, entonces yo tengo 30 y me sigo sintiendo, o sea, ya me siento alejada de los pibes que tienen 13, 14 años. O sea, antes por ahí se daba más lento el cambio, hoy es como cambian los modelos celulares, creo que cambian constantemente todo. Y me surge esa pregunta en relación a la clínica. Entiendo que es caso por caso, pero no sé, por ahí si alguno quiere contar alguna experiencia o algo que se le ocurra en relación a cómo proponerlo en la clínica. Yo pensaba algo que creo que se escucha bien sin micrófono, ¿cierto? Sí. Que no necesariamente hay que proponer otra cosa, sino tomar con lo que quien llega. ¿A qué le gusta jugar? ¿En dónde están sus intereses? Pensaba que en una experiencia puntual me volví experta en Minecraft. Y no entendía nada antes, y después era, no, porque las paredes de diamantes, y ahora ya ni me acuerdo de qué se trataba. Me acuerdo de eso porque me gustaban las paredes de diamantes, pero después ya no me olvidé cómo era eso. Y después es ir armando dentro de, con lo que trae y con lo que uno puede ofrecer, porque a veces pasa que también al haber un adulto que ofrece un tiempo, un espacio, que ofrece objetos, y que no tienen que ser los mega juguetes, a veces es una hoja y bueno, y a ver a qué podemos jugar, y ese tiempo hace que se vuelva creativo. No sé, se me ocurre eso. Cuando yo empecé a trabajar de analista, me acuerdo que, bueno, había que tener una caja de juego, ¿no? Entonces, si me derivaban un nene, me fijaba que estuvieran todos los soldaditos, ¿no? Y si era una nena, que tuviera la tacita de té, ¿no? Bueno, eso, digamos, estaba de alguna manera denunciando mi complicidad con el imaginario de época. A mí no me interpeló en eso. Algunos psicoanalistas sí, pero más fueron los estudios de género los que me rompieron la cabeza en eso. Y eso es fundamental para poder tener una disposición a escuchar, porque bueno, que alguien se sienta alojado en tu dispositivo depende también de que los objetos que vos le proporciones tengan algo que decirle o algo que ver con su disponibilidad para jugar.
Eso por un lado en cuanto a lo que nos pasa a nosotros. Es decir, y además, bueno, lo que creo que es una herramienta fundamental en esto es la transferencia. Ese es un descubrimiento freudiano que yo diría, bueno, ténganlo presente todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo yo me doy cuenta que la resistencia está en uno. Cuando uno puede revisar qué es lo que hace resistencia para que se produzca lo vincular y la posibilidad de jugar, bueno, ahí empieza a funcionar la cosa. Después sería lo que sea, digamos. O sea, el modo en que alguien venga a jugar, ¿no? Teniendo en cuenta dos cosas. Una, lo que decía Winnicott, el juego se opone a la realidad, se opone a lo serio. Es algo serio. No para estar serio, digamos, es para tomarlo en serio. Y lo otro, que el niño o la niña sabe que viene porque algo le pasa. Sabe que uno es psicólogo, es decir, hay algo ahí que está bueno también explicitarlo. ¿Sí? Es un dispositivo que aloja una subjetividad, que tiene un dolor del cual es necesario hablar. Che, vos viniste, hablemos un poco, me dijiste que te hacías pizza a la noche, bueno, charlemos un poco de eso también, ¿no? Podemos jugar, él inventó el básquet en el consultorio, es un quilombo, digo, bueno, muy divertido, pero le digo, hablemos, a ver cómo. El otro día me peleé con un compañero del cole, bueno, y digamos, como también plantear el, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿No? Bueno, por ahí no me conoce tanto, después un paciente nuevo, es decir, por ahí te da vergüenza o hay cosas que te cuesta charlar, pero bueno, por ahí vamos a ir charlándolas, pero poder poner en palabras que ese es un lugar también para poder volcar lo que le duele, lo que sufre. Pues habría mucho para hablar de lo que vos planteaste. En principio se me ocurren esas dos cosas, la implicación propia, que hay que trabajarla mucho, y por otro lado, bueno, que es lo que desde lo transferencial y lo resistencial del analista puede habilitar no solo el juego, sino la posibilidad de expresión de ese otro, esa otra. Más. Si no, quería hacer un comentario. Bueno, me pareció que en ambas exposiciones estaba en común el juego de dos funciones. Por un lado, como decíamos, la función ontologizante del lenguaje, y por otra parte, una función más de la índole historizante, que van en contramano en algún sentido. Algo que al final terminaste hablando vos y él era el tema de la relación con el neoliberalismo, la función ontologizante sobre todo, y cómo aparece por ahí en la práctica de la psiquiatría a través de la etiqueta, el diagnóstico, y cómo también culturalmente está instalada esta demanda hacia ciertos saberes, justamente como vos lo decías, Anto, como una palabra ordenadora que dé sentido a una problemática. Que me parece que en esto de poder tener una etiqueta, un diagnóstico, cierra la posibilidad, a lo que vos decías, Miguel, de pensar la infancia como una pregunta. Sostenerla como pregunta implica ir a otras dimensiones que exceden al individuo. Justamente por ahí una de las características del neoliberalismo es privilegiar al individuo por sobre lo colectivo. Y cómo esta función ontologizante, bueno, por otra parte, lo que pensaba era si
si patologizar necesariamente implica ontologizar. Si patologizar una situación implica necesariamente ontologizar a un sujeto o a algo en particular. Si hay otra salida, si la patología implica necesariamente eso. Y otra de las cosas que me había llamado la atención en torno a la psiquiatría, esto que vos decías del sesgo adultocéntrico, porque digamos las etiquetas y los diagnósticos desde la psiquiatría por lo menos no tienen una distinción muy clara entre, o una tal vez una especificación en torno a lo que es la niñez. Digo, hay trastornos que se diagnostican desde la psiquiatría que son aplicables a cualquier edad, no hay algo que defina diferentes etapas subjetivantes. También, bueno, capaz que eso ya son muchas cosas, pero me ha llamado también la atención que había usado un término que era el de estigmatizar, que ahí busqué la definición, y tiene también dos sesgos. Por un lado, puede ser marco o señal en el cuerpo, especialmente la impuesta con un hierro candente como signo de esclavitud o de infamia, pero también es marco o señal sobrenatural que aparece en el cuerpo de algunos santos y que es signo de su participación en la pasión de Jesús, lo cual tiene dos vertientes. Por un lado, algo que lo asocia a la infamia, pero otra parte que también lo asocia a lo divino, por lo cual, volviendo a lo que vos exponías, Ando, de esto de buscar una palabra que dé sentido, una palabra ordenadora, también hay algo que no podemos descuidar que en nuestra sociedad, me parece occidental moderna, en cuanto al diagnóstico y a la etiqueta, hay también una cuestión narcisista de poder encontrar una nominación a uno mismo, ¿no? Que es justamente por ahí en el psicoanálisis una de los ejes, ¿no? de que el sujeto nunca queda representado por un significante en particular, cuando siempre es un significante para otro significante, cuando la etiqueta, el diagnóstico funciona como signo, como algo que vale por sí mismo. Parecía eso las cosas que fui pensando a medida que iban hablando. Yo creo que nosotros a veces pienso que la brutalidad con que se plantean las cosas del neoliberalismo tiene que ver con que el poder reconoce la potencialidad que hay del otro lado. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta de la potencialidad que hay en el psicoanálisis, la potencialidad que hay en nuestras prácticas, más allá que le pongamos el nombre de psicoanálisis o no. La posibilidad de escuchar. La posibilidad de escuchar es potencialmente liberadora. El dispositivo de escucha es complejo, no es simplemente algo que se adopte oyendo, digamos, ¿no? Sino que requiere un cierto trabajo, ¿no? Como me decía una pacientita, estaba aterrorizada porque tenía que ir a hablar al juez porque había sido violentada por el papá, y me dice, no me va a creer, ¿no? Y además ella se imaginaba al juez como ese personaje que está en un estrado, ¿no? Sí, todos sabemos cuando damos un jardín de infantes que es un jardín de infantes. Es un lugar para los chicos, el único. Después todos los restos son lugares para adultos. Aún cuando vayan chicos, un chico va a un juzgado y se siente absolutamente ajeno, es decir, un bicho raro, es un extranjero, ¿no? En el sentido que lo plantea Levinas y Derrida, ¿no? Es un extranjero, es un otro. Entonces el dispositivo de escucha tiene que revisarse, ¿no? Porque si no estamos no propiciando la escucha, estamos propiciando un sometimiento. Entonces yo creo que tenemos que confiar en la potencialidad de nuestros dispositivos, sobre todo el psicoanálisis, la potencialidad del juego, que una cosa es
no patologizar. Otra cosa es no nombrar el sufrimiento, pero no, el sufrimiento no se nombra con las 2 o 3 palabras del diccionario de ser. Eso es, como decía antes, puede atenuar nuestra angustia ante la incertidumbre, ¿no? El sufrimiento se nombra a partir de, bueno, como todos tenemos experiencia del análisis, a partir de la escucha del analista, escucharse uno y ir entendiendo qué nombre tiene lo que me pasa. Es así. Eso es muy potente.